mí es un gran gusto poder participar de este ciclo Belgrano en Casa, porque es una manera de reflexionar sobre las diferentes facetas de este enorme personaje de nuestra historia que es Manuel Belgrano. En general asociado con la creación de la bandera y a veces recluido en las visiones históricas a eso o a su trabajo como militar, cuando en realidad Belgrano fue un personaje multifacético, un periodista, un economista que estudió abogacía, alguien que divulgó ideas en su tiempo y que fue realmente un estadista en todos los temas de trabajo, de comercio, de producción, de educación. Así que en este caso me quiero centrar en Belgrano, las ideas y la educación. Tuve la fortuna de escribir un libro sobre Belgrano junto a Mercedes Sanguinetti y les quiero dejar algunas de las reflexiones de lo que aprendí investigando sobre Belgrano en esta faceta que es una de las que a mí, por supuesto, más me gusta. Belgrano es una bisagra intelectual y de acción entre el pensamiento de la colonia, cuando todavía éramos parte del sistema español, y el pensamiento de la vida independiente, de lo que luego fue la República Argentina. Fue un gran defensor de la educación básica, popular, de artes y de oficios, y especialmente de la escuela o de la educación que hoy llamamos técnica, la de las especialidades y de la técnica. Y en ese sentido fue un gran precursor de otros que vinieron después. En lo que es la educación básica o de primeras letras, Belgrano es el precursor de Sarmiento. Y piensen ustedes que esto era un gran desafío en los tiempos de la colonia. Fíjense que Belgrano era parte de una familia criolla que adhería al régimen español, era parte del régimen colonial, en el que se vivía en una sociedad totalmente cerrada, estamental, donde los valores eclesiásticos primaban, donde fuera de los conventos no había ninguna forma para un joven de estudiar, de tener una educación media o superior. Y en general la educación se recluía a lo privado. La educación era patrimonio de aquellos que la podían pagar. O sea, claramente no estaba difundida en la sociedad. Por eso es tan importante la propuesta de Belgrano sobre escuelas o educación de primeras letras y también de oficios. Fíjense estas dos frases de Belgrano en primera persona que reflejan muy bien este espíritu. Que las luces se difundan entre todos, que todos se instruyan y adquieran ideas. O sea, una aspiración de una educación popular que llegara a todos para apalancar, para fomentar el progreso social desde la educación. Sin que se ilustren los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada podríamos adelantar. Esto escribió Belgrano. Quiero contarles, por ejemplo, que Bartolomé Mitre, que también, además de presidente, de político, fue un escritor, un historiador, él señaló que las memorias de Belgrano de 1796, fíjense, muchos años antes de la Revolución de Mayo, las memorias de Belgrano eran un vasto programa de educación pública. Así las calificó. Quiero mencionar, y esto para mí es muy potente, que Belgrano, cuando proponía escuelas, hablaba de escuelas en cantidad, calidad y gratuidad. Este es un concepto muy fuerte que en definitiva se adelanta a lo que luego fue la ley 1420. Y esto lo promovía desde el Consulado de Comercio. Belgrano fue el impulsor de 5 escuelas técnicas o de oficios: agricultura, dibujo, hilado, comercio y náutica. Esto es muy importante porque en definitiva él estaba tratando de llevar los conocimientos modernos que había conocido en Europa a la población en general acá en el Río de la Plata. Y ustedes dicen, ¿dibujo? ¿Qué quería? ¿Formar artistas? En realidad era el arte, el artesano, la industria. En realidad el dibujo él lo veía como la herramienta para mejorar el proceso laboral y también industrial. Y eso realmente es algo muy novedoso para la época. Otra cosa que destaco de Belgrano, estaba a favor de los premios, de educar, pero también de premiar al que se destacaba, porque era una manera justamente de estimular la dedicación y el compromiso. Él decía que había que sacar la educación de lo privado y que incluir a la mujer en el mundo de la educación. Cuando fue vocal de la primera Junta de Mayo,
Promovió la creación de la Academia de Matemáticas, por ejemplo, que era una manera de educar, de capacitar y de mejorar a los jefes militares de la revolución. Y cierro recordando el dato importante de cuando a él lo premian con 40.000 pesos, que era un montón de plata, por haber conducido los ejércitos en las batallas de Salta y Tucumán. Este premio, en lugar de quedárselo para sí, decide donarlo para la construcción de 4 escuelas de primeras letras. Esta también es una definición política. He creído, propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primeras letras. Esto escribió Manuel Belgrano, que sin dudas fue un gran pionero de la educación en lo que hoy es la Argentina. Un fuerte abrazo.